Una abogada española desafía a Twitter. Ni Elon Musk ni nada. Una abogada española está desafiando a Twitter. Su nombre es Guadalupe Sánchez Baena, que es una exitosa abogada que está determinada a emprender acciones legales contra Twitter por la arbitrariedad con la que esta multinacional decidió el pasado 13 de abril suspender su cuenta, argumentando para ello que la citada abogada habría participado mediante la publicación de un tuit en una situación de acoso. Y como paso previo a las correspondientes acciones legales, Guadalupe Sánchez ha remitido o remitió en su día a Twitter España SL un burofax en el que exige la restitución de su cuenta en dicha red social, una retractación pública y una indemnización económica por los perjuicios ocasionados. Y esto no es ninguna broma. No es ninguna broma porque podemos encontrarnos, yo creo que es un caso único ahora mismo, no solo en España, sino seguramente a nivel internacional, en el que un buen abogado, un abogado con conocimiento de verdad de lo que son las leyes y lo que es el derecho, ha encontrado la forma de golpear al gigante tecnológico norteamericano para que cambie radicalmente su política de presunta complicidad a la hora de cercenar la libertad de expresión, dependiendo siempre además de un cierto signo o sesgo político. Tengo conmigo a la protagonista de esta historia porque además hay novedades y no se pierdan porque vean el programa hasta el final porque tiene bonus track. Voy a poner en el formato galería y para que vean ustedes a la protagonista de esta historia, que es un superlupe para mí. Un saludo, querida amiga, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí contigo otra vez. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque la historia esta es una montaña rusa de metaduras de pata por parte de Twitter, por ese famoso algoritmo que también es en cierta forma un algoritmo tonto, pero también podrían cambiarlo y no lo cambian porque quizá no les interesa cambiarlo, ¿no? Porque suponga un coste cambiarlo. Que esto es una empresa tecnológica muy grande, es decir, oiga, que un algoritmo tampoco es como inventar la pólvora. Bueno, efectivamente es la historia de cómo una gran compañía como Twitter, cuyo leitmotiv es eh, ayudar o colaborar a que los usuarios se sientan cómodos y evitar que en el intercambio de opiniones en las redes sociales pueda haber gente que se sienta ofendida porque haya opiniones que atenten contra su identidad o vulnerabilidad, pues es la historia de cómo Twitter, en lugar de evitar eso, lo propicia con su sistema de denuncias, de tweets y sus políticas. Todo esto empezó, como muy bien ha señalado, en abril. Me encuentro un día al acceder a mi cuenta, una cuenta en la que tengo más de 63.000 seguidores, porque además de, como has dicho, además de ser abogada, pues soy conocida también por mi faceta de comunicadora, participo en el programa como tertuliana en el programa de Carlos Herrera, que es líder en la franja de la mañana, líder de audiencia en la franja de la mañana en la que yo intervengo. Soy columnista en The Objective y he sido columnista también en Voz Populi y, como no, en Disidentia. Bien, pues una mañana al acceder a mi cuenta me encuentro con que tengo las funcionalidades bloqueadas. ¿Esto qué significa? Con que la cuenta está ahí, me aparece como suspendida, yo no la puedo utilizar, no puedo interactuar ni por DM con quienes me manden mensajes, ni retuitear, ni dar faps, ni publicar ningún tipo de comentario. El motivo por el que me la suspenden es porque una señora, que es una conocida activista prorrusa en las redes sociales y en los medios de comunicación, me realizó en una conversación en la que ella no estaba citada, intervino para decir algo así como que la nueva ofensiva de la OTAN consistía en tener una cara con los calcetines de Zelensky, y yo le vine a contestar en un tono pues jocoso que sí, tenía unos calcetines con la cara de Zelensky y también unas bragas con su cara en el culo. Bien, ese fue el tuit que denunciaron, y me encuentro con que Twitter
con fundamento en ese tuit, me imputa una conducta tan grave como es participar de una situación de acoso. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Y las opciones que me da primero son o eliminar el tuit que conlleva, y esto es importante, al eliminar el tuit recuperas tu cuenta de manera casi automática tras una serie de horas esperando, pero eliminar el tuit conlleva aceptar tu responsabilidad en la conducta que te imputa Twitter, es decir, aceptar que has participado en una situación de acoso y que has incumplido las reglas de Twitter. Y la otra opción que me daba era solicitar la revisión del tuit. Y efectivamente solicité la revisión del tuit, pues con una reclamación muy sencilla, porque también el espacio es limitado, diciendo que ese tuit no incumplía las reglas de Twitter, que no se trataba de participar en algo tan grave como una situación de acoso en la que además decían que incitaba a provocar un daño a tercero, llegaban a eso, un daño físico a tercero. Pues decía que por supuesto que el tuit no encajaba, no tenía encaje en esa conducta y les anunciaba además el ejercicio de acciones legales si no me restituían la cuenta. Esto, la primera fase, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la segunda fase? Llega la respuesta a la apelación, de forma automática casi, Twitter la deniega y vuelven a insistir en que si quiero recuperar mi cuenta tengo que eliminar ese tweet con la consiguiente aceptación de la responsabilidad. Bien, pues lo que hice fue remitir un burofax, ¿de acuerdo? Remitir un burofax a Twitter España en los siguientes términos. Además de hacer un histórico de lo que había sucedido, pues yo informaba a Twitter que precisamente en mi condición, no solo de abogada de cierto prestigio, sino también de comunicadora, que los motivos por los que Twitter me había suspendido la cuenta, es decir, la conducta que me imputan, podría suponer o determinar una intromisión ilegítima del derecho al honor. Porque lógicamente una empresa puede tener las reglas que quiera, pero lo que no puede hacer con esas reglas es contravenir la ley, ¿de acuerdo? Los contratos son leyes entre las partes que los suscriben, aunque sean contratos de adhesión, como es el caso de Twitter, que tú aceptas unas reglas predeterminadas que te impone Twitter, pero nunca jamás esas reglas pueden resultar contrarias a la ley y en este sentido lo que no puede hacer Twitter es imputar a nadie un comportamiento, vamos a decir, delictivo. Yo tenía dos vías para denunciar a Twitter. Una era la calumnia, porque cuando a alguien le imputan un delito es una calumnia, esa vía es penal, y también tenía intromisión ilegítima del derecho al honor, que es civil. ¿Por qué me voy por la vía civil y no por la penal? Bueno, principalmente hay otros motivos, pero el motivo principal es una cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque si me voy por la vía penal, tengo que denunciar al que me imputa el delito en el lugar de su domicilio, y Twitter tiene su domicilio en Irlanda. Por la vía civil, concretamente cuando se acciona una reclamación por intromisión ilegítima en el derecho al honor, de forma imperativa, la ley de enjuiciamiento civil establece que el domicilio es el del demandante, es decir, el mío, que reside en Torrevieja. Y además, a Twitter, como consecuencia de esa intromisión que yo considero legítima al derecho al honor, pues yo exigí a Twitter que además de desbloquear la cuenta y devolvérmela con todas las funciones accesibles, me abonase una indemnización de 6.000 euros y además que rectificase, es decir, que de forma pública, a través de la cuenta Twitter España, reconociese que, que mi tweet no vulneraba las reglas de Twitter y que además no participaba en una campaña de acoso, en la que además se deseaba el daño físico a un tercero, como decía. Bueno, pues si quieres hasta aquí y ahora te doy paso a ti para que vayas avanzando en el desarrollo de esta historia. Sí, porque esta historia no ha acabado, no ha hecho más que empezar por lo que parece.
Es muy importante lo que acabas de apuntar, tú que eres experta en leyes. Yo soy leguleyo, no, sabes que no me gusta meterme a valorar cuestiones legales porque para eso sí que es complicado, me parece bastante complicado y sueles meter la pata con bastante facilidad, que es lo que ocurre muchas veces precisamente en las redes sociales, cuando la gente emite juicios muy gratuitos sin conocer ni los hechos, ni la legislación vigente, ni los hechos probados, ni nada, ni nada, ni nada, Sí, ¿no? sí. Ya estamos hartos de verlo, pero bueno. Has dicho una cosa muy importante, es decir, Twitter como empresa privada puede tener sus reglas y, lógicamente es un contrato de adhesión y por lo tanto aceptas esas reglas, pero lo que no puedo hacer bajo ninguna circunstancia, como no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer sea una empresa de titularidad, perdón, sea una entidad mercantil, una entidad o una persona física, en lo que no puedo hacer es acusar a alguien de un delito que no ha cometido, porque una cosa es que tú digas que el derecho de admisión por esto y por lo otro, y otra cosa es que yo te diga que tú eres, no sé, que has asesinado a alguien, ¿no? Es decir, eso atenta contra tu El derecho al derecho, honor, el ¿no? derecho, mira, no hay ningún derecho absoluto. Yo sabes además que me he hecho famosa por intentar explicarlo siempre, intentar explicarlo a menudo. Siempre hay situaciones límites, ningún derecho es absoluto, ni siquiera la libertad es absoluta. Y bueno, si ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión, la libertad en sí misma no es absoluta, mucho menos lo es el derecho de admisión. El derecho de admisión sirve para muy poquitas cosas muy concretas, ¿de acuerdo? Pero alguien no puede dejar de admitir en una tienda la entrada de un señor porque sea de color, porque sea negro. Eso no se puede hacer en aras al derecho de admisión, ¿de acuerdo? Una empresa como es Twitter puede tener sus reglas, tú al abrirte una cuenta las aceptas, pero eso no quiere decir que algunas de esas reglas no sean nulas y puedan ser contrarias a derecho. ¿De acuerdo? De hecho, he explicado los términos del burofax. La demanda estaba a punto de interponerse y en la demanda no solo accionábamos o reclamábamos por la vía de intromisión ilegítima del derecho al honor, ¿de acuerdo? Acumulábamos otras acciones. Es decir, además de pedir a Twitter que me devolviese la cuenta, que rectificase en una imputación que considerábamos que vulnera mi derecho al honor y que me abonase la indemnización, solicitábamos a los tribunales que declarasen, primero, que existía un incumplimiento por parte del propio Twitter de sus reglas de uso y segundo, que declarase la nulidad de ciertas cláusulas por ser abusivas, es decir, por imponer a los usuarios de Twitter el cumplimiento de condiciones que son nulas, que son contrarias a derecho, contrariamente a la normativa de protección de consumidores y usuarios. ¿En qué consistía la reclamación a Twitter por incumplir sus propias reglas de uso? Bueno, pues yo revisé las reglas de uso de Twitter en el momento en el que yo publiqué ese tweet, cómo definía Twitter lo que era participar en una situación de acoso y al margen de la intromisión ilegítima, y en modo alguno ese tweet podía encajarse en el comportamiento que según el propio Twitter supone participar de una situación de acoso. No encajaba ni en la definición ni en los ejemplos que ponía Twitter, aunque como te puedes imaginar utilizan una expresión muy ambigua y muy abierta para curarse en salud. Entonces, lo que pedíamos en la demanda es que se declarase no que yo no hubiera incumplido las reglas de Twitter, sino que había sido el propio Twitter el que incumplía sus propias reglas al bloquearme a mí una cuenta de manera arbitraria porque en base a unas denuncias contra un tweet que en modo alguno incumplía las reglas de uso. Y además, esto es importante que la gente lo sepa, pedíamos la nulidad de cláusulas abusivas, pero la más importante de ellas es la que impone al usuario eliminar el tweet para recuperar su cuenta. Y voy a decir por qué. Primero,
cuando Twitter te imputa haber participado en una situación de acoso, se supone que lo hace para evitar que esa persona, ya sabes que Twitter se ha convertido en el guardián del pensamiento y en el valedor de las minorías oprimidas y de los sentimientos de los vulnerables. Bueno, pues se supone que Twitter lo que intenta impedir es que una persona se pueda sentir acosada, ¿de acuerdo? Entonces, ese tweet, aunque tú no lo elimines, Twitter lo oculta al público. Es decir, aunque tú no lo borres, ese tweet deja de estar, en el momento en el que se produce el bloqueo de la cuenta, deja de estar accesible al público. El motivo por el que Twitter te impone eliminar el tweet no es para poner fin a una situación de acoso, que primero que no existe, pero segundo porque ellos mismos lo hacen de oficio al ocultarlo al público. Es porque eliminando el tweet, tú aceptas que has cometido esa conducta y y el requisito que establece la ley para que tú puedas ir contra Twitter, bien por esta vía, la civil, intromisión ilegítima del derecho al honor, o incluso por la vía penal, la calumnia, es que la persona a la que se le imputa ese comportamiento no lo haya aceptado. ¿De acuerdo? Es decir, que no se trate de una imputación cierta, bien porque se pueda demostrar que has cometido esa conducta que te imputa, bien porque tú lo hayas aceptado, hayas reconocido, oye, efectivamente sí, yo participé de una situación de abuso. Al eliminar el tweet, estás exonerando de responsabilidad Twitter y estás cerrándote la puerta al ejercicio de acciones judiciales. Estás reconociendo entre comillas, tu delito, tu falta, ¿no? Es decir, es una forma de reconocerlo, ¿no? De aceptarlo. Eso es. Darlo por cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues la demanda está estructurada de esta forma. Ya digo que estaba a punto de interponerse ante los juzgados de primera instancia de Torrevieja. Y bueno, ya, ahora si quieres, continúas tú con la tercera fase. La tercera fase. Vamos a ir a la tercera fase de esta historia, que es de aurora boreal. Bueno, pasan los días, el burofax ya ha sido remitido y ha sido recepcionado, como es lógico, por los responsables de Twitter, con tus requerimientos, es decir, las condiciones que tú exiges para que tú no emprendas acciones legales, ¿no? Es decir, y entonces pasan los días y bueno, pues cuando ya prácticamente te encaminas ya a poner, digamos, la querella, no digamos querella criminal, querella. No, demanda civil. La demanda civil, perdón. ¿Ves cómo yo soy lo Google yo? Menos mal que te tengo. Y cuando vas a interponer la demanda civil, ¡ah, milagro! Recibes una notificación de Twitter en el tiempo de descuento diciendo... Además, no es no es una contestación automática, sino que se ve que viene ya hecha por manos humanas, o eso parece, porque igual, oye, tienen una inteligencia artificial, aunque yo, viendo cómo funciona Twitter, dudo mucho que haya inteligencia artificial incluso a veces de la otra también, ¿no? Y entonces recibes ahí la notificación de que, vaya, pues va a ser que tiene razón, es un error. Cuéntanos esta parte, porque esa es la parte en la que tú, digamos, pues, como digo yo de broma, no es un avión, no es un meteorito, no es Elon Musk es Superlupe, que le acaba de meter un gol por la escuadra a Twitter, y entonces Twitter se baja los pantalones y dice, uy, cuidado con esta señora que sabe de lo que habla y sabe lo que hace y nos van a empitonar. Y en el tiempo de descuento, ¿qué te contestan? Bueno, efectivamente, hoy mismo, esta mañana, recibo un tuit que no es la típica respuesta estándar que manda el sistema de Twitter por defecto. Yo, además de mandar el burofax a Twitter España, adjunté a una de estas respuestas automáticas que me mandaron denegando la revisión del tweet denunciado, adjunté el burofax y le dije, pues se supone que es un email que no llega a ningún sitio, pero adjunté el burofax diciendo, bueno, pues conforme les explico aquí, voy a emprender acciones legales. Bueno, pues recibo recibo un correo electrónico esta mañana con un número de caso específico
y me dicen, en relación al documento que ha hecho usted llegar, lo dicen en inglés, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo resumo. En relación al documento que han hecho usted llegar a Twitter España, del que a nosotros nos ha dado traslado Twitter España, ¿de acuerdo? Le comunicamos, lo primero que me comunican es que no debo dirigir comunicaciones a Twitter España, porque no es la empresa responsable, pero las tengo que dirigir a Twitter Irlanda. Ojo con esto, porque lo que demuestra es que, tal y como yo había indicado en la demanda, el demandado es Twitter INC, es decir, Twitter la empresa matriz, pero yo digo que su domicilio a efectos de notificaciones es el de la filial, porque como demuestra esta comunicación, todo lo que llega a Twitter España se remite a Twitter Irlanda. Por lo menos todo lo que llega de comunicaciones legales, como demuestra este caso. Bien, pues después de decirme que por favor que las comunicaciones las haga con Twitter Irlanda, porque Twitter España no, no se encarga de este tipo de cuestiones, me dicen que tras revisar el caso y la información que les remito, efectivamente constatan que en mi tweet no supuso una violación de las reglas de Twitter y que me bloquearon la cuenta por error. Dicen expresamente la palabra error, que se Uy, disculpan por el uy, error le cometido, dieron al botón equivocado, ¿no? se Uf. disculpan por el error cometido y que tengo accesible mi cuenta y que además de los registros de Twitter, porque esto mucha gente no lo sabe, pero si tú aceptas borrar un tweet y recuperas tu cuenta, en las reglas y términos de Twitter te avisan que eso no implica que Twitter no pueda realizar otro tipo de acciones como esto que llaman shadow banning, que es que tus tweets no aparecen, no se leen, que dejes de ganar seguidores, es decir, castigos de Twitter, sanciones más leves que el bloqueo de la cuenta, pero que hacen que tu cuenta no tenga la funcionalidad normal, el funcionamiento normal. Entonces, esto lo hacen cuando tú aceptas eliminar un tweet, digamos que te queda como un warning, es decir, como una sanción, y como vayas sumando sanciones, al final te pueden suspender la cuenta. Y ellos, esas sanciones, pues las aplican aleatoriamente, como consideran. Lo mismo quedas limpio del todo, que lo mismo te aplican una de estas sanciones menores. Pues bien, Pero lo curioso es que tampoco lo sabes. no, tú no sabes si te las han aplicado o no, pero te avisan en las reglas de Twitter que te las pueden Sí, pero aplicar. no ellos te pueden aplicar alguna de esas acciones menores, pero tú Pero no tú lo no sabes. sabes cuál, tú no sabes si te han aplicado el shadow banning, si has dejado de ganar seguidores, no lo sabes. Bien, a mí lo que me informa Twitter en este correo electrónico es que en los registros de Twitter han tomado nota de que mi tweet no supone ninguna, ese tweet denunciado no supone ninguna violación de las normas de Twitter y que digamos que mi expediente está incólume, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dicen en el correo electrónico. Magia. Lo importante antes de que pases a la cuarta fase es que lo que sí que demuestra esto es que hay un problema con el sistema de denuncias de Twitter. Por eso te voy a dejar que pases a la cuarta fase antes de explicarlo. Bueno, pues vamos a ir entrando ahora ya en parte del bonus track de este culebrón que promete sorpresas y, en fin, y mucho contenido, ¿eh? Muchas vivencias con Twitter, con este encantador compañero que tenemos tecnológico que es Twitter. Bueno, ellos reculan, uy, nos hemos equivocado, uy, qué despiste, no nos hemos dado cuenta, hemos hecho una arbitrariedad y encima te hemos acusado de una cosa que incluso puede llegar a ser un delito, ¿no? Es decir, eres una acosadora, uy, ¿cómo se nos ha podido pasar esto por alto, ¿no? ¿Cómo hemos podido, perdónanos, no vamos a hacer nada, te vamos a dejar? Vamos, lo único que les ha faltado es decir que, no sé, que te regalen unas entradas para la final de la Champions en París, ¿no? O en donde sea, Lyon, no sé No, no, dónde es. gracias. Y es que yo no soy futbolero, ¿vale? Y todo eso, y al poco, el mismo día en el que se publica más en The Objective la noticia de esta victoria preliminar sobre el gigante tecnológico norteamericano, el mismo día te suspenden de nuevo la cuenta. Sí. O Bueno, sea,
No pasaron ni 4 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo Nada, pasó? habrá pasado 4 o 5 horas. Efectivamente, como dices, bueno, debido precisamente, primero a que soy una cuenta con un número relativamente importante de seguidores y todo, sobre todo en atención a mi relevancia mediática, pues en el momento en el que yo hago público el correo que he recibido de Twitter, pues el tweet se ha hecho viral, he recibido, pues eso, respuestas y enhorabuenas, etcétera, de un montón de gente, de influencers, etcétera. Incluso se ha publicado la noticia en The Objective. ¿Qué ha sucedido? Pero también ha habido muchos otros, ha habido unos cuantos otros Eso es. que estaban encantados con este sistema de poder Nada. silenciar a la gente, ¿eh? Eso es lo que sucede. Con la connivencia, entre comillas, de Twitter, de su De Twitter incompetencia o lo que fuera. y de su sistema de denuncias. Y Mira, entonces estos tíos o tías o lo que sean, estos elementos que están por ahí, que se dedican a denunciar cuentas de forma masiva, estaban un poco irritados, ¿no? Dada la casualidad de que estaban muy molestos con que se hiciera justicia en el sentido más puro de la expresión, ¿no? efectivamente, no se lo esperarían, por supuesto, porque pues no hay muchos precedentes, yo no sé si hay alguno, no se lo esperarían. Y la respuesta de estos señores que son incapaces de convivir en redes sociales con gente que no solo no piensa los mismos que ellos, sino que combate su mensaje, vamos a decir, o sus postulados censores y contrarios a la libertad de expresión, pues la respuesta de estos señores ha sido buscar otro tweet que es inofensivo y reportarlo de manera masiva. Y claro, propiciado precisamente por un sistema, el de Twitter, que permite a terceros que no son los afectados por el tweet denunciar porque consideran que ese tweet supone una campaña de acoso y parece ser, o una situación de acoso, parece ser que Twitter, cuando se producen denuncias de forma masiva, muchas denuncias en relación a un mismo tweet en un corto espacio de tiempo, pues de forma automática Twitter decide suspender la cuenta. Ya que Twitter en realidad funciona como una especie de sistema de tribunales de honor propios casi del franquismo, ¿no? Es decir, Ante la duda, es decir, si mucha gente, esto es como, come mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Pues igual, si mucha bueno, gente ha una cosa reportado solo, un una tweet, cosa que se nos ha pasado por alto, es que el tuit denunciado, aparte que es completamente intrascendente, sí, es algo sobre una pizza, ¿no? De que la pizza con piña a hay la que echar hoguera, a la algo así, hoguera. una pizza con piña a la hoguera, algo Sí, así. porque no estás conforme con que la pizza lleve piña, pues nada está. Sí, Fíjate qué campaña. Es el un acoso victimismo de la pizza, ¿no? intolerable, un La acoso pizza es intolerable. la víctima de tu opresión estructural, ¿no? Eso De es, la piña y de. Pobre eso piña. Pero es que el tuit es del. Espérate, es que me da la risa. Es del año 2019. correcto. Es O sea un tuit que del han año 2000. escarbado para ver encontrar una palabra que hubiera ahí, hoguera, ¿no? Que igual la palabra hoguera, qué miedo, ¿no? Pero es lo que yo digo, por lo visto, en el momento en el que el sistema de Twitter, tal y como lo tienen organizado, recibe muchas denuncias en relación a un solo tweet, no se revisa absolutamente nada, ni se revisan antecedentes, suspenden la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, Javier? Lo que he dicho nada más empezar pues eso, el programa contigo, que Twitter, en lugar de evitar situaciones de acoso, las propicia. Lo único es que la persona acosada no es a la que se dirige el tuit reportado, sino la persona denunciada. Porque yo he tenido un mes la cuenta suspendida de manera injusta por seguramente, vamos, sin ninguna duda, una campaña de denuncias masivas contra un tuit que era totalmente intrascendente, el de las bragas y el culo, y cuando consigo que gracias a una iniciativa legal, gracias a que he emprendido acciones legales, Twitter reconozca su error y me desbloqueé la cuenta, apenas horas después se vuelve a producir la misma situación como consecuencia otra vez de un sistema de denuncias masivas. Entonces, Twitter tiene un problema porque si ellos dicen que su objetivo es que los usuarios tengamos una experiencia satisfactoria y que no nos encontremos incómodo con comentarios que pueden dañar nuestra sensibilidad y evitando situaciones de acoso,
Lo que está haciendo Twitter es todo lo contrario, es propiciar el acoso. Oye, qué casualidad que siempre son unos señores que tienen una ideología muy determinada, porque yo no sé, todavía no tengo constancia, habrá que ver Telegram, no tengo constancia de quiénes han denunciado este tuit, este segundo, el de la pizza con piña, pero el primero lo denunciaron un grupito que se hace llamar Redbirds en Telegram, pájaro rojo, tienen la cara de Stalin en la cuenta y su objetivo, dicen que detrás de él pues puede haber, yo como no lo sé, no voy a decir los nombres, pero puede haber gente que recibe dinero público, pues no por hacer las denuncias, sino por estas cosas, que puede haber gente que es conocida y bueno, y pues se dedican a este tipo de cosas, a silenciar al que ellos consideran eh, Perjudica. que les perjudica o que les molesta por sus opiniones. O sea, aquí hay varias cosas. O sea, yo voy a pensar mal. Primero voy a hacer el ejercicio de pensar, que ya es difícil hoy en día, pero además voy a hacer el doble. Voy a salirme un poco de la norma y voy a ser un poco mal pensado. Un sistema que funciona tan mal, tan rematadamente mal, que se comprueba todos los días. Es decir, yo he visto personas incluso, ojo, personas decentes, de izquierdas, pero decentes, que ante emitir determinados juicios o determinadas opiniones que son contrarias a esta especie de neoizquierda loca que soportamos por todos lados, o esta posmodernidad, New Left, o llámalo X, han sufrido ese tipo de situaciones. Han visto su cuenta bloqueada por denuncias, por el sistema de denuncias masivas concertadas, ¿no? Y afirmaciones que incluso podían tener un carácter político, pero que de ninguna manera se podían considerar acoso, sino libertad de expresión simplemente, ¿no? Entonces yo digo, si Twitter tiene constancia, porque esto lleva ocurriendo años, ¿vale? Tiene constancia de que el sistema es una porquería. Sabe que al final, porque es lo que tú has dicho y lo que yo pienso, es que es un sistema que lejos de propiciar lo que llaman ellos un espacio seguro para los opinadores y las personas sensibles, lo que hace no es solo incentivar el acoso, sino premiar el acoso. Eso es. Porque tú te coordinas con tus grupos activistas que os conocéis, que estáis perfectamente a través de Telegram o de cualquier otro tipo de plataforma, os coordináis para cargaros la cuenta de alguien porque simplemente os resulta molesto, ¿no? Es decir, estáis acosando a las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión sin ofender y sin intención de herir a nadie, ¿no? Entonces, si Twitter esto lo sabe, ¿por qué no lo cambia? Porque ahí es donde yo voy a ser mal pensado. Yo tengo la convicción de que Twitter, es una convicción personal, puedo estar equivocado, de que Twitter sabe que este terreno de juego desequilibrado, ¿no? Que cae siempre hacia el mismo lado y que tiene esos subterfugios que los del otro lado pueden utilizar y siempre de forma rentable para ellos, convierte a Twitter en una plataforma amigable para un determinado sesgo, ¿no? Es decir, que es lo que es la misión de Twitter en cierta forma es convertirse de forma encubierta, da la sensación, de una plataforma que favorece a determinados grupos y penaliza y castiga a otros, ¿no? Porque no se entiende, yo si fuera directivo de una empresa que constantemente comete el mismo error y que constantemente castiga indebidamente a sus propios usuarios, yo hace tiempo que hubiese rectificado esa política porque se supone que es perjudicial para la buena imagen de mi propia marca. Es decir, ¿no? La imagen es patética. La imagen de Twitter para muchas personas es una imagen muy negativa, ¿no? Lo único que como son Twitter, Facebook, YouTube y todo esto son, en cierta forma, crean una especie de oligopolio, ¿no? No un monopolio, pero sí un oligopolio de facto porque no hay otros entes con los que competir, ¿no? Donde proyectar tus opiniones con el mismo alcance. Entonces, ¿no crees? Yo no, bueno, es un juicio de valor mío, pero yo tengo la convicción personal, que seguramente puede estar equivocada, de que hay una intención en que esto siga funcionando así. Bueno, yo no sé si es así o no, pero desde luego lo vamos a comprobar, porque si, salvo que estimen mi revisión, el proceso va a volver a empezar, con la única diferencia es que la demanda pues ya está hecha, solo tengo que añadir unos cuantos hechos nuevos y además otra petición a ese suplico, que es como se llama
la parte final de las demandas en las que le sintetizamos al juzgado exactamente qué es lo que queremos si se demuestra que estamos en lo correcto, además de que se declare que existe una intromisión ilegítima en mi derecho al honor. Ahora ya no por la primera imputación, porque Twitter reconoció en este correo que he recibido esta misma mañana que estaban equivocados, sino por esta segunda. Pero yo digo que soy leguleyo, pero también hay una reiteración en la conducta. Sí, claro, claro, no, pero por eso que una cosa es en la intromisión ilegítima, otra vez volvemos, esta vez sí que Twitter vuelve a incumplir sus propias normas, otra vez la nulidad de cláusulas abusivas, pero vamos a ir a una petición extraordinaria o nueva, que va a ser que Twitter tiene que asegurarse y eh, tomar las medidas oportunas para que no se vuelva a bloquear ni a suspender mi cuenta por una denuncia por una denuncia de un tuit que no incumple sus reglas. De hecho, estudiaré detenidamente el tema de que se inste la nulidad de este sistema, precisamente demostrando cómo funciona, de este sistema de denuncias masivas, porque lo que propicia es el acoso, en lugar de evitarlo, propicia, o como tú bien dices, premia el acoso a una persona a la que se intenta silenciar en redes en lugar de evitarlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar un paso más y vamos a ver lo que ahora toca esperar a que Twitter responda a mi solicitud de revisión, porque antes de acudir a los tribunales sí que es necesario esperar. No suelen tardar mucho, suelen tardar una media de 24 o 48 horas y con la respuesta, pues, nuevo burofax, pero esta vez la demanda irá más rápido porque no hay que redactarla, ya está redactada, ya está redactada, solo hay que modificarla un poco. Y entonces, ya, una cuestión, una pregunta que me surge, es decir, si te contestaran y de nuevo dirían, uy, otra vez, uy, ¿qué ha pasado? Nos hemos vuelto a equivocar, un error. ¿Tú vas a desistir en la demanda o ya directamente vas a tirar para adelante? No, si no, evidentemente, si estiman mi revisión por la vía ordinaria, es decir, la que a través de su propio sistema, no hay nada más que reclamar. Pero si me veo obligada a remitir otro burofax, como te puedes imaginar, lo que no puedo estar es cada vez que un grupito de señores que no tienen nada que hacer se dedican a denunciar mi cuenta, a lo que yo no puedo estar es mandando un burofax y molestándome en solicitar apelaciones, etcétera, etcétera, porque decidan suspender de forma automática mi cuenta sin revisar nada más. Si me veo obligada, como ya te he dicho, a iniciar el procedimiento de nuevo y a volver a mandar un burofax e interponer la demanda, ya no habrá marcha atrás, llegaremos hasta el final, salvo que Twitter decida, por supuesto, que yo no lo puedo evitar, decida allanarse y sin necesidad de juicio concederme todo lo que solicito. Pero es que yo creo que con que esto sirva para que Twitter abra los ojos sobre si es cierto que no hay, vamos a presuponer la bondad de Twitter y que esto se hace de forma automática y que no hay ninguna intencionalidad por parte de ellos. Si es cierto que esto responde a que el sistema está diseñado de una manera que estos reportadores masivos utilizan para suspender formas de manera injusta, pues Twitter tiene que tomar medidas. Es decir, una empresa no puede tener normas que se utilizan de manera, vamos a decir, con triquiñuelas y subterfugios por un grupo reducido de usuarios para silenciar a otros y además para acosarlos, porque cuando te suspenden la cuenta una vez, bueno, pero cuando a las pocas horas te la vuelven a suspender denunciando otro tuit que es inofensivo, en el que no hay Repitiendo insulto. exactamente los mismos errores, ¿no? Exacto. Llega un momento que llegue la responsabilidad, no solo es de los usuarios que denuncian, sino también de la propia compañía por mantener ese sistema. Eso sí, si ven este podcast estos señores, que no les quepa ninguna duda que no solo voy a demandar a Twitter,
voy a intentar averiguar por todos los medios su identidad para instar también o iniciar o tomar contra ellos las medidas legales oportunas. Y en el juicio contra Twitter, una de las cosas que vamos a solicitar es que Twitter ponga o informe al juzgado de los datos y de la identidad o los datos identificativos que tiene de estos señores, si no la identidad, si los correos electrónicos y los teléfonos de estos señores para saber quiénes son y para, como he dicho, tomar las medidas oportunas contra ellos. Es decir, que si quieren jugar a este juego, pues vamos a jugar con todos y vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Se acabó el anonimato, se acabó la denuncia gratuita, intentando hacer daño. La denuncia anónima con la que Twitter propicia estas situaciones de acoso, así es. Claro, porque en realidad Twitter se ha convertido de verdad en un tribunal de honor. Es decir, no hay ningún tipo de garantías realmente. Es decir, es que además ocurre, ya vamos a ir terminando, Lupe, ocurre que hay muchos casos como el tuyo, que exactamente muy parecidos, donde el tuit es intrascendente, es un tuit igual de hace 4 o 5 años, que han buscado mediante estas herramientas, estas aplicaciones que permiten rebuscar en el histórico de una cuenta, ¿no? Para encontrar palabras que puedan tener una connotación fuera de contexto, por guerra, ¿no? Es decir, te voy a pegar, te voy a pegar un cartel, pero ya la palabra pegar es violenta. Perdona, ¿no? que te interrumpa. Mira, un dato que se me ha olvidado. Tú fíjate hasta qué punto es así, que ese tuit por el que me han denunciado, yo respondo a un señor al que tengo bloqueado. Es decir, lo tengo bloqueado desde hace muchos meses. Es decir, ¿cómo es posible que yo me dedique a denunciar a un señor al que tengo bloqueado? Pero vamos, muchas veces... Eso es temporáneo completamente. Es decir, es un mecanismo absolutamente, es decir, perverso. Es un mecanismo... Twitter propicia las conductas que según ellos mismos en sus reglas de uso tratan de impedir. Entonces, pues bueno, pues un poquito más de azúcar a la tarta que es la demanda que se iba a interponer contra Twitter, que hace unas horas iba a quedar en nada tras reconocer Twitter mediante ese correo electrónico su error y que bueno, que vuelva a estar sobre la mesa. Bueno, es el mismo Twitter que bueno, pues que ante la oferta de compra de Elon Musk, pues vimos cómo determinados sectores de la sociedad o de una afinidad determinada reaccionaban con una histeria propia de niños de teta, o sea, es decir, de niños pequeños, ¿no? Oh, Dios a mí, mío. fíjate, me sorprendió cuando me suspendieron me bloquearon la cuenta por primera vez desde la cuenta de mi despacho, Novalix Spain. Anuncié que iba a iniciar acciones legales y que habíamos ya remitido un burofax y resumía de forma, pues, lo que permite Twitter, ya lo sabes, de forma muy escueta, el contenido de burofax. Oye, hubo gente que se puso histérica. No solo mofas y burlas, sino gente con insultos y intentando ridiculizar el hecho de que una persona anunciase que iba a acudir a los tribunales en defensa de los derechos que considera que le asisten y que son legítimos. O sea, Lupe, hasta este punto de histeria ha llegado la izquierda, que le parece bien la censura siempre que sea a personas cuyo punto de vista no comparten. a los Lo que celebran, lo los que celebran. ellos consideren que... Bueno, si no, nada nuevo por otra parte, pero vaya. o sea, no es nada que nos llame al asombro. Es decir, si No. son personas que ya ni siquiera toleran la libertad de pareceres y la libertad de expresar esos pareceres distintos, ¿cómo van a tolerar que alguien recurra ni más ni menos que a la justicia ordinaria para defender sus derechos? ¿Cómo se te ocurre acudir a los tribunales para defender lo que te corresponde, ¿no? Es decir, para defender el ejercicio de tus derechos, ¿no? Es decir, que nadie, no solo de tus derechos, sino para evitar que alguien, pues yo qué sé, te diga que eres una acosadora así gratuitamente, y te diga, te suspendimos la cuenta porque eres una acosadora. De una situación de acoso. Ni puede permitir ese tipo de denuncias masivas, ni puede permitirse un sistema que no valore el contenido del tuit.
porque en este último, en el primero me decían que era por haber utilizado las palabras culo o bragas. Eso es lo que me decía la gente. En este segundo, ¿cuáles son las palabras prohibidas? Pizza, Hoguera, supongo. hoguera, hoguera, de utilizar la palabra hoguera implica a la hoguera una pizza con piña, implica participar de una situación de acoso, pues a lo mejor la sensibilidad de la piña, si Sí. consideramos a las piñas seres sintientes, ahora que está todo esto tan de moda, pues a lo mejor sí, pero mientras tanto, pues no. No, y esto es lo que tiene que... Bueno, contra lo que hay que luchar. Pues nada, muchísimas gracias, Lupe. Esto no va a terminar aquí. Esto promete, esperemos que para bien, pero promete episodios sustanciosos. Pero alguien tenía que hacerlo. Oye, pues mira, yo creo que como siempre nos tenemos en muy poca estima a los españoles y sobre todo porque, claro, viendo quiénes nos gobiernan y en manos de quienes estamos, pues eso nos genera también, nos agrava el sentimiento de inferioridad, ¿no? El complejo de inferioridad. Pero bueno, yo creo que esto es un hito internacional protagonizado por una abogada española. Además, ojo, yo lo sé de buena tinta, esta señora, se llama Guadalupe Sánchez Baena, es abogada y no es mala abogada. Ojo, o sea que no es una picapleitos. Me defiendo, me defiendo. Es decir, por ahí hay elementos que demuestran que es una espléndida abogada. Entonces, bueno, pues yo creo que vale la pena y es muy interesante que tú hayas tomado esta iniciativa. Te lo agradezco en la parte que nos toca a todos, porque siempre necesitamos algún pequeño héroe, ¿no? O un gran héroe, o alguien que haga algo que nadie se atreve a hacer. Y ojalá que vaya adelante. Lupe, estaremos en contacto. Por supuesto. Y ya sabes que cuentas con mi apoyo personal y el apoyo de Disidentia y seguramente, no me cabe duda, estoy convencido de todos los que nos siguen y nuestros mecenas especialmente, porque son gente que, bueno, pues ya sabes, hoy en día ser mecena de una cosita pequeña como esta, que lucha contra gigantes. Yo soy orgullosa mecenas, que Tú lo eres, sé. mira, es verdad, ella es una orgullosa mecenas, además yo estoy muy orgulloso de tener los mecenas que tenemos, entre ellos estás tú, por supuesto. Nada, Lupe, estamos en contacto y les prometo que si surge cualquier cosa les mantendremos informados porque esta es una guerra que nos atañe a todos, una guerra incruenta, pero es una guerra que nos atañe a todos por el derecho de la libertad de expresión y que no haya agentes que se crean en posición de pisotear derechos que son fundamentales. Y como les digo siempre, gracias, Lupe, y como les digo siempre, pues ya saben, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.